Perlas de la primera epístola de Pablo a Timoteo. Pablo quería que su discípulo Timoteo supiera cómo debía comportarse en la casa de Dios. Por esta razón le escribe la primera carta con el propósito de instruirlo mientras era pastor en la iglesia de Éfeso. Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. Estamos iniciando el estudio de las perlas de la primera carta de Pablo a Timoteo. Oremos. Bendito Dios que estás en los cielos, permítenos, Padre, abrir tu palabra, meditar en ella, reflexionar. Danos sabiduría, instrúyenos, Señor, con tus verdades, que podamos entender este primer capítulo de la primera carta a Timoteo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos y hermanas de esperanza, estamos realizando un largo viaje a lo largo de la sagrada palabra de nuestro Dios. Desde el primer capítulo de Salmos se ha compartido con cada uno de ustedes el estudio sistemático versículo a versículo en nuestro canal de YouTube. De Génesis 1 hasta el último capítulo de Job, el estudio se compartió en el canal de Facebook. ¿Cuál es el propósito de este estudio? Es motivar a cada una de las personas, a cada uno de los hermanos y hermanas de la iglesia a volver a la Biblia, escudriñar la Biblia, capítulo a capítulo, versículo a versículo, no solo estudiar algunos libros, algunos capítulos, porque necesitamos comprender el mensaje en su totalidad. Muchos errores cometemos porque no estudiamos la Biblia en su totalidad. ¿Qué nos dice esta primera carta? ¿Cuál es el mensaje del apóstol Pablo en esta primera carta? Antes, gracias por acompañar el estudio diario. Compartan con sus amigos, con los miembros de iglesia, compartan esta publicación. Háganles saber que estamos estudiando cada día, versículo a versículo, la Biblia. Si usted aún no se ha suscrito, hágalo. Suscríbase, anímese. Versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Recordamos nosotros, por el medio del libro de Hechos, que Pablo tiene un encuentro con Jesús en unas circunstancias poco usuales. Normalmente Dios se aparece a las personas cuando lo están buscando, cuando están postrados de rodillas, cuando están clamando, o en una jornada de oración, o en una jornada de ayuno, pero a Pablo se le aparece cuando éste iba camino a Damasco para perseguir a los cristianos de esa ciudad. Allí, en esas circunstancias, Hechos dice que Pablo respiraba odio. Él había recibido cartas para perseguir a esos cristianos. Él creía que esa era la razón de su ministerio. Él creía que ese era su llamado y era la forma de servir a Dios. En el capítulo 26 de Hechos, él dice: yo creía que mi misión era perseguir a los cristianos. Por esa razón Pablo dice: soy apóstol de Jesucristo por mandato de nuestro Dios, por mandato de Dios nuestro Salvador. Interesante este título, mandato de Dios nuestro Salvador. Nosotros normalmente llamamos nuestro Salvador a Jesucristo, quien dio su vida, quien murió. Pero recordemos que la deidad
Padre, Hijo, Espíritu Santo, los tres trabajan de forma unida, un solo Dios, procurando nuestra salvación, procurando que volvamos al Edén que se perdió. Mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Pablo le queda claro que su llamado viene de parte de la deidad, no solo de Jesucristo que se le apareció camino a Damasco. A Timoteo, la carta es dirigida a Timoteo. Timoteo figura en 6 de las cartas que Pablo envía. Figura en el encabezado. Pero ahora la carta es enviada a Timoteo, verdadero hijo en la fe. ¿Qué sabemos nosotros de Timoteo? Vamos a compartir en un video adicional una breve biografía de Timoteo. El nombre Timoteo significa honrar a Dios. Timoteo fue amigo y colaborador de confianza de Pablo. Desde pequeño, dice 2 de Timoteo 1:5, 3:15, había sido instruido por su madre Eunice y su abuela Loida. El padre de Timoteo era griego, su madre judía. Pablo es quien circuncida a Timoteo cuando éste ya era un joven. Normalmente se debía circuncidar cuando el niño tenía 8 días de nacido. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. La fidelidad, la constancia, la entrega de Timoteo quedaba probado. Y Pablo le dice, verdadero hijo en la fe. Para Timoteo, Pablo era su padre espiritual y Pablo lo consideraba como tal. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Salvador. Este es el saludo característico del apóstol Pablo. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Salvador. De los versículos 3 al 20 encontramos el encargo de reprochar a los maestros que estaban enseñando doctrinas pervertidas. Timoteo había sido nombrado como pastor en la iglesia de Éfeso, y en esas circunstancias es que Pablo le envía esta carta. En los versículos 3 y 4 se nos habla acerca del uso pervertido de la ley y cómo es que este uso pervertido de la ley produce contiendas. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que me mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Hay una sola doctrina, hay un solo evangelio. Pero lamentablemente de tanto en tanto siempre surgen los que se consideran iluminados, los que se consideran de mayor conocimiento, de mayor entendimiento, de mayor preparación, los que se ufanan de saber más y creen que tienen el derecho de enseñar nuevas doctrinas, doctrinas diferentes. Y esta doctrina diferente era cualquier enseñanza contraria a la verdad. Y esa verdad enseñada por los apóstoles, los llamados por Jesús y los posteriores como el mismo Pablo. Cuando Pablo tiene su encuentro con Pedro, Santiago y Juan, Pablo dice que las enseñanzas de ambos coincidían, era la misma, pero aquí en Éfeso se habían levantado hombres con nuevas enseñanzas y lamentablemente de tanto en tanto surgen estos iluminados en las iglesias, produciendo lamentablemente muchos problemas. Por eso es necesario que nosotros conozcamos la palabra de Dios, entendamos la palabra de Dios.
ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. ¿Qué es una fábula? Es un mito, es un invento, una falsedad. No presten atención a fábulas que son presentados como si fueran la palabra de Dios. De tanto en tanto usted por ahí va a encontrar un video que diga al descubierto de dónde surge la esposa de Caín. Al descubierto por qué David tuvo 5 piedras. Pero cuando vamos buscando textos bíblicos no encontramos. Recuerden, si la Biblia no lo dice, todo lo que se diga es pura especulación. Repito, si no está escrito, todo lo que se dice es pura especulación. No presten atención a fábulas y genealogías interminables. Una posible referencia a la práctica judía de rastrear el linaje familiar para comprobar que existía descendencia del rey David o de alguna familia sacerdotal. Muchas de las enseñanzas y las predicaciones de los judíos se basaban en rebuscadas alegorías que agradaban a la imaginación de la gente, pero sin alimentar el espíritu. Genealogías. Nosotros no somos salvos por ser hijos de o de tal. Somos salvos por la fe que tenemos en Dios, por la misma fe que tuvo Abraham. Pablo abunda mucho sobre la fe de Abraham y dice en más de una ocasión que los verdaderos hijos de Abraham son los que tienen la fe que él tuvo. Miren, las fábulas, las genealogías interminables, ¿qué hacían? Acarreaban disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Y Pablo dice, así te encargo ahora. Cuando surgen estos iluminados en las iglesias, hay que llevarlos a las Escrituras, y si no responden favorablemente cuando se les muestra las Escrituras, hay que proceder como Pablo ha dejado establecido en la segunda carta de Tesalonicenses. Hay que señalarlos, hay que invitarlos a reflexionar, y si no, hay que utilizar lo que dice Mateo 18, cómo tratar a un hermano que está en falta. Las Sagradas Escrituras nos muestran todo lo que nosotros necesitamos para conducirnos como es debido en la iglesia. Pues el propósito, dice, de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Ese es el propósito. El debido uso de la ley desarrolla el carácter. Cuando la ley se utiliza de la manera como Dios lo ha establecido, desarrolla el carácter. Pues el propósito de este mandamiento, ¿qué cosa es? Dice, es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. La misión que Pablo dio a Timoteo se origina en el amor y tenía el propósito de engendrar un espíritu de amor en los corazones de los miembros de la iglesia de Éfeso. El resultado de debates infructuosos acerca de mitos y genealogías sin fin no eran el amor, sino disputas y divisiones. Es trágico cuando esto surge. Corazón limpio, fe no fingida. El amor procede únicamente de corazones puros e íntegros, de una buena conciencia y una fe leal, y no de inútiles especulaciones que solo producen disputas, como hemos leído en el versículo 4. Solo el amor unirá a los hombres de la iglesia y revelará a Cristo ante el mundo, de los cuales
de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. ¿De qué se apartaron? Del amor, de la buena conciencia, del corazón limpio. Un corazón limpio acepta la palabra de Dios, el escrito está, acepta que no debe pensar más allá de lo que está escrito. Pero como se alejaron de esto, ¿qué pasó? Se entregaron, dice, a la vana palabrería. Si el amor no es el resultado o la meta de la actividad del hombre, lo que se hace no conduce a nada permanente o satisfactorio. Por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús. Y es lamentable que este mismo problema que había en Éfeso lo vivimos hoy en día. Hombres y mujeres con vana palabrería hablan tanto, pero no edifican al ser humano, a la persona, no edifican el espíritu, no estrechan la relación entre Dios y su pueblo. Queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Qué fatal, ¿verdad? Presumen ser doctores de la ley, presumen conocer mucho, presumen saber, presumen tener nueva revelación, nueva luz, pero no entienden lo que hablan. No saben lo que están afirmando. Cristo reprochó la incapacidad de los escribas y maestros para comprender el significado de la ley. Mateo 22, 29. Opiniones personales y verdades asimiladas a medias son las mercaderías que ofrecen los inmaduros y supuestos maestros llenos de prejuicios. Las palabras de un maestro tienen profunda influencia cuando sus palabras se pronuncian sin discriminación ni la debida comprensión, solo pueden confundir. Repito, las palabras de un maestro tienen profunda influencia y cuando sus palabras se pronuncian sin discriminación ni la debida comprensión, solo pueden confundir. La palabra tiene que ser clara. La palabra tiene que ser presentada tal cual está escrito. Así, sin buscar tanto, sin rodear tanto, como dirían algunos, sin mucho rodeo. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. ¿Cuál es el propósito de la ley? En los siguientes versículos Pablo describe. La ley es buena si uno la usa legítimamente. ¿Qué pasaba con los judaizantes? Los judaizantes utilizaban la ley para someter a las personas, para obligarles a hacer cosas. Por ejemplo, lo de la circuncisión. Tienes que circuncidarte para formar parte del pueblo de Dios. La ley. La ley es buena, como dice Romanos 7, el mandamiento santo, justo y bueno. Las leyes ceremoniales tenían un propósito, apuntar al ministerio de Cristo. Pero lamentablemente también se pervirtieron y fueron reemplazados por tradiciones, por leyes humanas, como denunció Jesús en el Evangelio de Marcos. La ley es buena si se usa legítimamente, es decir, si se usa con el propósito para el cual se dio. Considerarla como una simple colección de reglamentos para argumentar en cuanto a ellos o como tema para una inútil discusión filosófica o como un medio de salvación es pervertir la ley y abusar de ella. Así de simple. ¿Cuál es el propósito? Miren lo que dice el versículo 9 y 10. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes.
El apóstol no enseña que el cristiano ya no está obligado a obedecer los 10 mandamientos, como dice Romanos 3:31. Luego, por la fe invalidamos la ley. Jesús no vino para anular la ley, Mateo 5:17, sino vino para cumplir y para mostrar para qué sirve la ley. Entonces Pablo aquí toca un lado de la ley y dice: la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. Supongamos que la ley ya no existe, como dicen algunos. ¿Cómo se determinaría quién es justo y quién es transgresor si no hay ley? Si, como dicen algunos, la ley fue anulado, fue clavado, ¿cómo se determinaría quién es transgresor y quién es justo? ¿Cuál es la regla? ¿Cuál es la regla? Es la ley el que dice quién es justo y quién es transgresor, quién no está pecando. Con esto no estoy diciendo que la ley justifica. No, no, no. El único que justifica es Cristo. Lo que la ley hace es, te dice, ¿estás en pecado o no estás en pecado? ¿Estás faltando o no estás faltando? ¿Estás robando o no estás robando? ¿Estás mintiendo o no estás mintiendo? Por eso ahora Pablo hace una larga lista. Fue dada para los transgresores y desobedientes. ¿Con qué finalidad? De que ese transgresor y desobediente, al entender, al comprender su pecado, vaya a Cristo. En Gálatas Jesús dice: la ley es como un ayo que lleva a la persona, al pecador, a Cristo. Entonces, para los desobedientes, para los impíos y pecadores, fue dado para ellos, para que ellos se den cuenta de que son impíos, están en el camino del pecado. Para los irreverentes y profanos, irreverentes, personas que no respetan nada. Los profanos, aquellos que hacen lo que les place aún en los lugares considerados sagrados, ¿no? Irreverentes, profanos. Para los parricidas y matricidas, honra a tu padre y a tu madre. Para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para que los sodomitas se den cuenta de que están en pecado. Vivimos tiempos en los cuales hay iglesias que ya no consideran pecado a los sodomitas, ya no consideran que están en pecado. Pero ¿qué dice? Fue dado para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Miren la lista que da. Y esta lista se puede continuar con la lista que se menciona en Gálatas capítulo 5. Las obras de la carne. La lista es extensa. ¿Cuál es el propósito de la ley? ¿De qué manera se utiliza legítimamente la ley? Cuando sirve para que nosotros nos demos cuenta de nuestra condición. Entonces un sodomita, un fornicario, un secuestrador, un mentiroso, un irreverente, un profano, un impío se dará cuenta: necesito de Cristo. Estoy en pecado. Necesito volver al Maestro. ¿Se van dando cuenta? Para los que se opongan a la sana doctrina. ¿Y qué es la sana doctrina? El Evangelio. El Evangelio revelado en la palabra de Dios. El Evangelio eterno. Que Cristo murió por nosotros. Cristo viene por segunda vez. Pablo presenta un severo cuadro de los que desafían la ley de Dios. El oponerse a la voluntad de Dios produce un deterioro del cuerpo, la mente y el alma. Romanos 1, 21 al 32. La verdadera práctica de la vida es lo único
que puede traer paz a la mente y vitalidad al cuerpo, cuando la verdad se va poniendo en práctica, cuando la palabra de Dios se va viviendo. Eso es cambio, eso es arrepentimiento, eso es ser nueva criatura, eso es el uso legítimo de la ley. Nos va mostrando qué necesitamos nosotros hacer, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Continúa Pablo con su condenación de los impíos que aspiraban a ser maestros en la iglesia. Esos pretendidos maestros estaban aplicando la ley en una forma contraria a su legítimo propósito. La ley, en vez de revelarles sus pecados, se convirtió en una fuente de especulaciones intelectuales y de minuciosos argumentos. Para usar la ley legítimamente, debe vérsela dentro del contexto del glorioso evangelio del Dios bendito y usársela debidamente. La ley y el evangelio no pueden estar separados porque se necesitan mutuamente dentro del plan de Dios. La ley usada legítimamente amplía la gloria del Dios bendito y revela cuán oportuno y adecuado es realmente el evangelio. Pablo les da su debido lugar a ambos, a la ley y al evangelio. La ley, la voluntad de Dios, aquello que te revela si estás en falta o no, aquello que te dice cómo debes de vivir. El evangelio. El evangelio podríamos llamarlo, incluso compararlo como una red, un salvavidas, que a los que estamos condenados a la muerte nos libera, nos salva, nos da vida. El evangelio revela la gloria de Dios. El hombre puede ahora contemplar en Jesucristo el solícito interés de su Padre Celestial, que no ha dejado nada sin hacer en el programa de revelar su amor y misericordia por los seres humanos. Ese evangelio, dice Pablo, le ha sido encomendado. Pablo fue llamado para llevar el evangelio a los gentiles. En los versículos 12 al 17, Pablo pone como ejemplo su vida. La vida de Pablo confirma el poder del correcto uso de la ley. ¿Cómo es que nosotros podemos transformar nuestras vidas? Y Pablo nos dice el cómo lo hizo en su experiencia personal, qué hizo Dios en su vida. Doy gracias al que me fortaleció. ¿A quién da gracias Pablo? ¿Quién lo fortaleció? Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Quién fue al encuentro de Pablo? Jesús. ¿En qué circunstancias estaba Pablo? Lleno de odio. En esas circunstancias, Dios que ve las intenciones, Dios que ve el corazón, Dios que ve lo más profundo de nosotros, fue al encuentro de Pablo. Y Pablo era un buen adorador, y Pablo era un hombre que estaba dispuesto a cambiar si conocía una nueva luz, si la verdad se le revelaba. Y es lo que sucedió camino a Damasco. Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Oh, maravilla de maravillas, eso es el evangelio. Por eso es que a veces nosotros no debiéramos sentirnos inquietos por algunas cosas que Dios hace. Muchas veces decimos, si Dios existiera, no pasaría esto o lo otro. ¿Por qué Dios castigó en el mismo día a Ananías y a Zafira, mientras que a otros les permite vivir años de años? Dios ve a las personas y sabe cuándo se acabó la gracia para las personas
y cuándo aún puede esperar. Me tuvo por fiel, dice Pablo. Jesús tuvo por fiel a este hombre que respiraba odio. Lo tuvo por digno de confianza. ¿Para qué lo llama? Para presentar el evangelio a los gentiles. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Blasfemo. Cuando Pablo perseguía a los cristianos, cuando consintió el apedreamiento de Esteban, no se consideraba blasfemo, ni perseguidor, ni injuriador. Él llega a considerarse blasfemo, perseguidor e injuriador cuando entiende el propósito de la ley, cuando comprende la naturaleza de la ley, el significado espiritual de la ley, y cuando se encuentra con Cristo y cuando conoce la verdad. Antes él consideraba que estaba sirviendo a Dios, como dice Juan 16:2. Los perseguidores creerían que sirven a Dios. Mas fui recibido. ¿Y por qué dice a misericordia? Porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Por ignorancia. Pablo sinceramente creía que estaba sirviendo a Dios. Hechos 23:1, Hechos 24:16, Hechos 26:9. Su conducta equivocada no había llegado al punto de hacer que pecara voluntariamente contra su conciencia y el Espíritu Santo. Pero cuando vio claramente la majestad de Jesús, su incredulidad fue vencida. Fue obediente a la visión celestial. Hechos 26:19. Ignorancia. ¿Por qué ignorancia? Porque no le había sido revelada la verdad. No había entendido. Lamentablemente, muchas personas están años de años en una iglesia y van siguiendo los usos y costumbres, la línea de interpretación de la Biblia de esa iglesia. Pero para un fiel buscador siempre habrá una revelación. Pablo era un fariseo. La historia registra que era miembro del Sanedrín. Pero ¿cómo había sido instruido? De acuerdo a la interpretación que daban de la palabra de Dios ellos, en sus términos, hasta que Jesús le revela la verdad, hasta que Jesús le revela la luz. Y ahora con esa nueva luz, Pablo decide cambiar. Radicalmente cambió. Dejó de ser perseguidor para ser un predicador. Nosotros también podemos estar en ignorancia, pero tenemos que estar dispuestos a aceptar las revelaciones que la palabra de Dios nos da, las verdades que nos va dando, y no quedarnos ahí aferrados a lo que hemos aprendido, a lo que hemos seguido por años. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. La gracia que lo cubre todo. La conversión de Pablo fue total. Y el perdón fue total. Humanamente hablando, ¿cómo consideraríamos a Pablo tras haber hecho todo lo que hizo? Pero Dios perdonó completamente a Pablo. Lo hiciste porque no sabías. Ahora tienes una nueva luz. La gracia del Señor, dice, fue más abundante. Más abundante. Y por eso es que nosotros somos perdonados. Por eso es que nosotros podemos ser salvos. Porque la gracia de Dios cubre los peores pecados que pudimos haber cometido cuando hay un verdadero arrepentimiento.
una leal amistad con Jesucristo reemplazó a la incredulidad de Pablo. Reemplazó a esa incredulidad. Y él dice también, y el amor que es en Cristo Jesús. El violento comportamiento del fanático Pablo fue sustituido por un espíritu nuevo de compasión y gratitud. La fe y el amor son una prueba elocuente de que la gracia rige la vida. En cuanto a comprender qué es el amor, podemos revisar nuevamente 1 Corintios 13. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Cuál es esa palabra fiel y digna? ¿Cuál es esa palabra digna de confianza? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Cristo se encarnó, tomó nuestra naturaleza, como dice Hebreos 2, fue semejante a nosotros. Fue tentado en todo. Por eso es que puede ser nuestro Salvador. Palabra fiel y digna. Cristo se humanó, Cristo tomó nuestro lugar. ¿Y para qué? Para salvar. Para salvarnos de la condenación a la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Y Pablo dice, de los cuales yo soy el primero. Pablo sabía muy bien lo que la gracia había hecho en su vida, y por eso él escribe abundantemente acerca de la gracia. Pablo entendió cómo es que su vida había cambiado, de haber sido un perseguidor, ahora de ser un heraldo, un mensajero de Dios. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Como diría Pablo, si Dios me perdonó a mí, todos pueden ser perdonados. Los pecados que yo cometí, posiblemente los demás no lo han cometido. Y si a mí Dios me perdonó, Dios puede perdonar a cualquier otro pecador. Es eso lo que está diciendo Pablo. Como ejemplo. Ejemplo de los que habrían de creer para él, para vida eterna. Ejemplo. Hay personas que se sienten tan pecadores y que suelen decir, para mí ya no hay perdón. Y que suelen decir, bueno, la gracia de Dios ya no llega a mí. No hay pecado tan grande que no pueda ser perdonado si de por medio hay arrepentimiento. Si de por medio hay entrega, deseo de entregar la vida al Señor. Así como en el Antiguo Testamento, uno de los ejemplos de la gracia de Dios es el perdón de Dios a David, quien prácticamente llevó a la muerte a Urías, tomó a su esposa y fue cometiendo una serie de pecados y Dios lo restauró, lo limpió. Si Dios perdonó a David, si Dios perdonó a Pablo, puede también perdonarnos a nosotros. He ahí un ejemplo de la gracia salvadora de Dios. Por tanto, dice el apóstol, ahora el apóstol prorrumpe en una exclamación de júbilo. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta expresión de júbilo, de frenesí, de regocijo de Pablo, al saber que el Señor lo restauró y ahora podía dar testimonio a Timoteo, decirle, mira lo que ha hecho el Señor conmigo, mira lo que puede hacer contigo y lo que puede hacer con todos aquellos, incluso esos maestros rebeldes, esos maestros divisionistas que estaban haciendo mucho daño a la iglesia.
podían recibir el perdón de Dios, ser restaurados, si es que respondían favorablemente al llamado de Dios. Al único, dice, Rey de los siglos, inmortal. Solo Dios es inmortal. Es lamentable cuando mucha gente cree que nosotros somos inmortales, que cuando morimos nuestra alma se va ya sea al infierno o al cielo. No somos inmortales nosotros. Recién seremos inmortales, como dice 1 Corintios 15, cuando Cristo venga, seamos resucitados y en un abrir y cerrar de ojos, lo mortal se convierta en inmortal. Al único, al Rey de los siglos, inmortal, Dios invisible, único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. A Él. En los 3 versículos finales, Timoteo es exhortado a mantener la fe y la buena conciencia. Y aquí nosotros vamos a aprender también cómo podemos guardar la fe y la buena conciencia. ¿Cómo podemos mantenernos firmes en pie? Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti. ¿A qué profecía se refiere? Algunos consideran que esas profecías se hicieron cuando Timoteo fue ungido como anciano. Pero lo concreto es que Pablo le dice, para que conforme a las profecías que se hicieron conforme a ti, los anuncios que se hicieron conforme a ti, las responsabilidades que recibiste tú, milites por ellas la buena milicia. Milites. Pablo utiliza mucho en las cartas a Timoteo el lenguaje militar. Milites. Y en otra parte dice, mantente firme. O también se utiliza la palabra combate, batalla. Milites por ellas la buena milicia. El combate, versión Jerusalén Nácar-Colunga. El empeño de Timoteo para que su liderazgo fuera tan firme como el de Pablo y para que su lucha contra el pecado fuera exitosa, podía asemejarse a una campaña militar o guerra de la justicia contra el mal. Efesios 6, 10, 17. La armadura de Dios para el cristiano. Estamos en medio de una batalla, en medio del conflicto cósmico. Estamos en el medio. Y tenemos que tomar parte. Y tenemos que enfilarnos, enlistarnos en el ejército divino. Manteniendo la fe y la buena conciencia. Hay que mantener la fe y la buena conciencia. Perseverar hasta el final. El que persevere hasta el fin, éste será salvo. Manteniendo la fe. Desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Lamentablemente, aquí se menciona a Himeneo y Alejandro, 2 colaboradores de Pablo que no mantuvieron la fe y la buena conciencia. También se habla más adelante de Demas, que tampoco se mantuvo firme. Por eso Pablo le dice, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Si no nos mantenemos en la fe y la buena conciencia, si no nos mantenemos viviendo la palabra de Dios, tomando en cuenta, guardando legítimamente la ley de Dios, podemos caer. De los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Algunos cuando leen que Himeneo y Alejandro fue entregado a Satanás, es como que fueron ya abandonados. Pero por los estudios que hemos visto hasta aquí, el propósito de la disciplina es redimir
restaurar. Por eso dice, a quienes entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Para que aprendan. ¿Qué está queriendo decir este aprendan? Para que cuando se den cuenta, vuelvan. Para que cuando se den cuenta, dejen de lado todas sus creencias particulares. Aprendan a no blasfemar. El propósito de toda disciplina es la redención, la restauración. No es condenar. No nos corresponde a nosotros condenar. Es Dios quien va a juzgar y dará el justo pago. Entonces el Señor dice, por medio de Pablo, a estos dos los entregué. Y el llamado a Timoteo es, mantente firme, mantén firme la fe y la buena conciencia, porque si no te puede pasar lo que le pasó a Himeneo y Alejandro. Así como él se pone como ejemplo de la gracia perdonadora de Dios, ahora pone como ejemplo a Himeneo y Alejandro de caída, de fracaso, de apostasía. ¿Por qué? Porque no se mantuvo en la fe y la buena conciencia. ¿Qué perla de este primer capítulo te ha llamado más la atención? ¿Cuál es la perla que quisieras incorporar ya a tu vida? ¿Cuál es esa gran perla? Particularmente me quedo con el poder de la gracia de Dios. ¿Cómo es que Dios puede limpiar toda nuestra maldad y declararnos sus hijos, declararnos su pueblo? Pablo es un ejemplo de la gracia perdonadora de Dios. Que Dios te bendiga. Amén.